Hola queridos amigos y hermanos, en esta hora les saludamos de una manera muy atenta. Gracias por escucharnos y le invito a que no le cambie al dial, permanezca con nosotros estos 30 minutos y déjeme decirle, hubo un día en que hubo un gran intercambio. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Sabe, mi amigo y mi hermano? Necesitamos justificación para ser aceptables delante de Dios, pero no la tenemos. Lo que tenemos es pecado. Dios tiene lo que necesitamos y no merecemos justicia. Nosotros tenemos lo que Dios aborrece y rechaza: nuestro pecado. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esta situación? Bueno, su respuesta, ¿sabe quién es? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en nuestro lugar. Dios carga en Cristo todos nuestros pecados y el castigo por nuestras transgresiones recaen en Él. En la obediencia de Cristo hasta la muerte, Dios satisface y reivindica su justicia y nos las concede, ¿sí? ¿Sabe? Nuestro pecado, sí, el tuyo y el mío, recae en Cristo y su justicia en nosotros. Nunca podemos amar a Cristo excesivamente. No podremos pensar en Él en demasía, ni agradecerle exageradamente, ni depender de Él en exceso. Toda nuestra justificación, toda nuestra justicia está en Cristo. Este es el evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas de que nuestros pecados recayeron en Cristo y sobre nosotros su justicia. Y que este gran intercambio se lleva a cabo en nosotros, no por obras, sino por fe solamente. He aquí, sí, he aquí las buenas nuevas que quitan la carga de nuestras espaldas, nos dan gozo y nos hacen más fuertes cada día. Hubo un intercambio, sí, nuestro pecado por su justicia. Nuestra maldad por su perdón. Solamente Jesucristo pudo haberlo hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que esta reflexión le inspire el día de hoy a agradecer por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y decidir amarle y servirle todos los días de su vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, gracias por escucharnos. Damos una bienvenida a todas las emisoras que transmiten nuestra programación ahí en su país, ahí en su ciudad. Gracias por escucharnos. Saludamos a todo el personal en cabina y damos una bienvenida toda la gente que nos sigue en redes sociales. Gracias por hacerlo. Les mandamos un saludo, un abrazo a la distancia, esperando que el favor de Dios les acompañe. Y le pedimos que nos ayude a compartir este video para poder llegar a más personas que necesitan también una palabra de aliento, inspiración para el cambio en sus vidas. Así que hágalo el día de hoy. Muy bien, también le recordamos, si vive usted aquí en el área de Puerto Arturo y sus alrededores, a que nos visite. Este día domingo tendremos la celebración de Día de Resurrección. Sí, recordamos el evento que marcó la historia del mundo por siempre, el día en que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y sabe, eso es lo que le da identidad al cristianismo. Si Cristo no se hubiese levantado, vana fuera nuestra prédica, no tendría ninguna razón estar haciendo este tipo de programas. ¿Por qué? Porque no tenían sentido en lo absoluto. Pero porque Él se levantó, ahora esta palabra, hoy, el día de hoy, sigue siendo eficaz, sigue produciendo cambios en la vida del que le recibe.
Así que venga con toda su familia. Tenemos un programa especial para este domingo a las 11. Tenemos dos servicios. Tenemos uno a las 6 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Vamos a tener música muy grata, vamos a tener un mensaje alusivo a la resurrección de Cristo Jesús y vamos a tener también bautismos, gracias a Dios, porque nuevas personas están llegando al Señor y están aceptándole como Rey de su vida, y vamos a bautizarlos de acuerdo a la palabra. Y después de ello tendremos un convivio para todos los asistentes y un día familiar el resto de la tarde, donde habrá voleibol, donde habrá juegos para niños, para adolescentes. Vamos a pasar un día familiar extraordinario en la casa de Dios. Así que haga planes, por favor, haga planes, no se quede en casita, celebre de la manera correcta, no incorrecta. Recuerde, el día de resurrección es para recordar el día que se levantó Jesús de entre los muertos, no para embriagarnos, no para pasar un tiempo en desorden, para nada. A eso Dios no le agrada. Así que, una vez más, haga planes. Iglesia Roca de los Siglos. Estamos ubicados en el 5328 de la Gulfway Drive, aquí en Puerto Arturo, Texas. Le invitamos este domingo, dijimos 6 de la mañana y 11 de la mañana. Esperamos conocerle, esperamos saludarle y que usted pueda disfrutar de esta reunión especial. Así sea. Muy bien, vamos a continuar en esta hora con el tema que hemos estado tocando esta semana, muy interesante: Jesucristo y su muerte en la cruz. Yo creo que recordar la muerte del Señor Jesucristo debe de ser algo que está en nuestra mente todos los días de nuestra existencia, no solamente a cierto día, cierta semana del año, no, para nada. Pero ¿sabe qué? Podemos lograr esta oportunidad de tocar el mundo, tocar nuestra sociedad, nuestra comunidad, con el mensaje de la cruz, el mensaje del Cristo crucificado, y la esperanza que le brinda al ser humano el día de hoy. Así que Jesucristo y su muerte en la cruz. ¿Sabe, mi amigo y mi hermano? El cristianismo es una religión de sacrificio, ¿sí? Jesucristo sacrificó su vida en la cruz del Calvario, y Dios, el Padre, sacrificó lo que más quería, su Hijo amado. Entonces, ¿qué hace al cristianismo diferente de las religiones? ¿Sabe usted que hay cientos de religiones alrededor del mundo? ¿Qué la hace diferente a las demás? ¿Sí? Esto es importante. Alguien podrá decir, todas las religiones conducen a Dios. Bueno, eso es una vil mentira. Debemos de entender que a Dios solamente nos lleva el Señor Jesucristo de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿qué hace al cristianismo diferente de las demás religiones? La respuesta es clara, contundente: la cruz de Cristo Jesús. Eso hace la gran diferencia. Fue el sacrificio que el Señor hizo por el ser humano. Este autor, Arthur P. Stanley, dijo: el cristianismo es, por encima de todas las demás religiones conocidas, una religión de sacrificio. Es una religión fundada en el mayor de todos los sacrificios, el sacrificio de la encarnación, culminando en el sacrificio del Calvario. Entonces, veamos, este autor nos señala algo importante: que el cristianismo, a diferencia de las más religiones, está por encima del cristianismo. ¿Por qué? Porque el mayor evento que marcó la diferencia fue el sacrificio. Fue una religión de sacrificio. Y sabe, en esa cruz, ¿qué es lo que hizo el Señor? No podemos vivir solamente de una fantasía o de una idea o de una historia. No, esa historia tiene que afectar nuestra vida, tiene que afectar nuestra persona. Y sabe, cuando vemos el sacrificio del Señor, podemos ver que Él se convirtió en nuestro fiador, ¿sí? Escúcheme bien. Este autor, Henry Allen Ironside, dijo: cuando el Señor Jesucristo se convirtió en mi fiador,
Él fue a la cruz del Calvario y toda mi culpa fue cargada sobre Él. Se conformó con todo y luego exclamó, consumado es. Y sobre la base de esa obra consumada, Dios puede perdonar gratuitamente y justificar completamente a todo pobre pecador que confía en el Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Podemos ser perdonados y justificados de una manera totalmente gratuita. Nosotros no podemos ganar el perdón de nuestros pecados ni la justificación de los mismos. No podemos. Por lo mejor que hagamos, solamente por gracia lo recibimos. Ahora vamos a ver, ¿sí?, en esta ocasión, algunos beneficios del Calvario, los beneficios de la muerte del Señor Jesús en esa cruz a favor tuyo y a favor mío. Y esto debemos nosotros saberlo como creyentes, y la sociedad, el mundo entero, debe de entenderlo, porque hoy mucha gente tiene que cambiar su concepto que tiene de la religión, de Dios, de lo divino sucesivamente. Tiene que entender que hay un amor derramado y que hay que responder a ese amado de Jesucristo en la cruz. Como dijera F.F. Woodworth, debemos saber cuáles son los beneficios del Calvario antes de poder apropiarnos de ellos por fe. Si usted ignora los beneficios que Dios le obsequia, si a través de la cruz del Calvario, del sacrificio de Jesucristo, si usted lo ignora, simplemente va a pasar desapercibido. Nada va a suceder en su vida. Por ello, cuán importante es poner atención. Sí, darle una oportunidad a Dios. Quizás usted se declara escéptico. Quizás usted se declara una persona atea, que no cree en Dios, que no cree en religiones. Bueno, por favor, no le cambie al dial. No cierre por ahí este video. Al contrario, desea una oportunidad para escuchar los beneficios del Calvario hacia usted. Y vamos a ver una lista rápidamente, los que podamos cubrir. En primer lugar, en la cruz, escúcheme, Jesús murió para liberarnos del pecado y la muerte. Eso es importante. Nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo. Fíjese, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de su muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. ¿Sabe usted, mi amigo y mi hermano, que antes que Cristo viniera, el hombre, la mujer, no tenía forma de ser salvo, ser salva? Cuando moría, el diablo tomaba el control absoluto de esa vida, ¿sí? No había escapatoria, no había ninguna condición favorable para que el hombre, la mujer, escapara de las garras de Satanás bajo la condenación eterna. Y esto es algo que se nos dificulta poder entender, comprender, pero así era la realidad. Pero, ¿qué sucedió? Jesucristo vino, ¿sí?, para destruir por medio de la muerte. O sea, Él tuvo que morir, ¿sí?, para quitarle el dominio a la muerte que tenía el control del ser humano. Sí, el hombre una vez más moría físicamente y automáticamente moría por la eternidad en condenación eterna. Sí, pero cuando aparece Jesucristo, Él muere en la cruz y le quita el dominio, le quita la autoridad al diablo, lo dice la palabra, para ahora brindarnos vida eterna. Chip Ingram dijo, la cruz, escúcheme, es el mayor ejemplo de humildad y devoción en el universo. Jesús antepuso tus necesidades a las suyas. Él te consideró más valioso que Él
mismo. Fíjese qué concepto. O sea, en la cruz pensó en ti, pensó en mí, pensó en tu necesidad, en mi necesidad, y Él antepuso tus necesidades a las suyas. Él no merecía morir en la cruz del Calvario. Él no fue pecador, Él no era un criminal. ¿Sabe usted que la cruz era sola y exclusivamente para criminales, para gente violenta, para gente que había dañado a la sociedad, que eran indeseables, que no deberían de seguir viviendo supuestamente? Bueno, ahí en una cruz de un criminal, Jesucristo, siendo inocente, porque jamás dice que hizo pecado, en ningún momento, sabe que Él antepuso tus necesidades. Dijo, sí, yo no tengo pecado, pero aquella, el hombre, la mujer, sí tiene pecado, y por causa de él, de ella, yo muero en la cruz. Sí, Él te consideró, dice, yo mi vida no la considero tan valiosa para que otros vivan, yo la entrego. Wow, esto es impresionante. Y una vez más, cada día que vemos la palabra y vemos sobre la muerte de Cristo Jesús, debemos reflexionar sobre estas cosas. Alan Keyes dijo, Cristo es el epítome mismo de la inocencia, y sin la sangre de Cristo derramada en el Calvario, el plan de salvación de Dios no se habría realizado. Wow, sin la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, la salvación no podría ser realizada. Entonces, obviamente, Él pagó en una cruenta cruz, en una crueldad impresionante, derramó su sangre. ¿Para quién? ¿Para qué? Esto es importante, ¿sí? Todos oímos de que Jesús murió en la cruz, pero ¿por quién murió? ¿Para qué murió? No murió para que vivamos a nuestros antojos, para que vivamos a nuestro estilo de vida, no, sino para que vivamos para Él. Él nos compró ahí en la cruz del Calvario. Y sabe, en segundo lugar, en la cruz Jesús tomó nuestro lugar. Ese lugar de la cruz nos tocaba a ti y a mí pagar por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra alejanía de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, pero Dios, fíjese, demuestra su amor para con nosotros. Dios es un Dios no que dice, sino que hace. No solamente expresa, sino que Él muestra, ¿sí?, su propio amor. Él dice que Él muestra su amor. Alguien podrá decir, bueno, Dios me ama. ¿Cuántas personas el día de hoy dicen, Dios ya no me ama, Dios no me quiere, Dios se ha olvidado de mí, Dios me desprecia? Escúcheme bien, tenga cuidado. El enemigo es que el que infiltra esos pensamientos nocivos, negativos en su mente. Usted tiene que rechazar todo concepto negativo y permitir que el conocimiento, la verdad de Dios, estén implantados en la mente, en el corazón de usted, ¿sí? Dios demuestra su amor. Dice, ¿será que Dios me ama? Oiga, no tenemos que preguntar eso. Y aquí lo dice en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Dice, en que siendo, aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, si tú te preguntas, ¿será que Dios me ama? Mira la cruz. ¿Será que Dios piensa en mí, le interesa mi situación? Mira la cruz. ¿Por quién murió Cristo? No murió por los buenos, no murió por cierto grupo. Él murió, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Andrés Murray dijo, la salvación viene a través de una cruz y un Cristo crucificado. ¡Wow! El inocente Jesús fue sustituido por pecadores culpables como nosotros. ¡Wow! Y esto podemos ver en la Biblia, por ejemplo, el caso de Barrabás, que siendo un criminal, ¿sí?, soltaron a Barrabás en vez de Jesucristo. Barrabás se había preparado una cruz para él por ser un criminal, pero sabe que el hombre cambió a un criminal por Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces el inocente Jesús fue sustituido por pecadores culpables como nosotros. Entonces dijimos, en segundo lugar, en la cruz,
Jesús tomó nuestro lugar. El lugar que nos tocaba, le tocó a Él. En tercer lugar, en la cruz, escúcheme, Jesús tomó nuestra maldición. Ahí está el asunto, hermanos. Vivíamos bajo maldición, vivíamos bajo condenación eterna y Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirse en una maldición para favorecernos a nosotros. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¡Wow! Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Hay una palabra que describe, ¿verdad?, a la persona que era crucificada. Y aquí claramente lo dice, que toda persona que era crucificada era una persona maldita. ¡Wow! Eso está fuerte, ¿no? Que la Biblia diga esto es impresionante. Bueno, y también poder vociferarlo, recitarlo, poder decir que Cristo nos redimió de la maldición al hacerse Él mismo maldición por nosotros. ¡Wow! La mente humana no alcanza a comprender esta profundidad. ¿Sabe? Cristo colgado en la cruz sufrió, ¿qué cosa? El juicio de Dios. El juicio que te tocaba a ti y a mí, dijimos, por la alejanía, por el olvido, la rebeldía, el no tomar en cuenta a Dios. Lo que nos tocaba a nosotros, bueno, ese juicio que venía hacia nosotros fue todo cargado hacia Jesús. Así como el cuerpo de un criminal que estaba bajo la maldición de Dios, así Cristo colgado en la cruz sufrió el juicio de Dios. La misma humillación que cualquier criminal condenado. Si eran puestos en una cruz, eran levantados y toda la gente pasaba a verlos. Era una exhibición, oiga, macabra, impresionante, y ahí los veían gritando de dolor hasta que fallecían de asfixia, fallecían por el tremendo dolor, sacrificio que presentaban. Ahora, los criminales se habían ganado, ¿verdad?, la cruz por causa de fechorías, de asesinatos, de secuestros. Pero, ¿qué de Jesús? ¿Qué hizo mal? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su error? Ninguno. Mas sin embargo, lo hizo. Llevó tu maldición y mi maldición. Entonces, la misma humillación que recibía cualquier criminal condenado, y Jesús fue contado con los transgresores, como menciona Isaías en su capítulo 53, versículo 12, donde dice, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. O sea, murió como un criminal, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. ¡Wow! Se identificó con los malhechores, con los criminales, solamente por ti y por mí. Yo creo que esto debe una vez más tener un efecto en nuestro corazón, en nuestra mente, y decir, Él lo hizo por mí. Fue capaz de pensar en mi persona, alguien insignificante, alguien sin formación, quizás sin educación, quizás sin reconocimiento. Él pensó en mí. Pues sí, mi amigo, sí, mi hermano. La Biblia menciona que Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, de acuerdo a 2 Corintios 5, 21. Y en sus últimas horas en la cruz del Calvario, ¿sabe? Cristo tomó sobre sí la culpa de los pecados de la humanidad. Se hizo maldición por nosotros. Es decir, tomó sobre sí el castigo y la condena que nos correspondía. O sea, Cristo murió en nuestro lugar. Él fue el sustituto y Él pagó la redención. ¿Qué significa? Él pagó el precio de nuestro pecado, ¿sí? De nuestra desobediencia hacia ahora una vida de salvación, de perdón. Y hay una lista muy grande sobre los beneficios del Calvario. Pero sabe, mi amigo, mi amiga, usted que es simpatizante, usted que escucha tanto tema,
que escucha el programa radial, que nos ve a través de las redes sociales y está analizando y reflexionando y sobre todo pensando en esta semana, la semana de la pasión de Cristo Jesús. ¿Qué se viene a su mente? ¿Será que el Señor quiere que solamente nos guardemos un día, 2 días y luego el día domingo ya celebremos a nuestra manera, de una forma desordenada, con alcohol, con vicios, con inmoralidad, con una serie de situaciones que no son gratas a Él? Yo creo que no. Yo creo que Él no murió en la cruz para que nosotros viviéramos una vida a nuestra manera. Él murió para que le conozcamos, para que podamos conocer su amor, su bondad, su perdón y darnos nueva vida. Pero, ¿sabes? Tú tienes que responder. Él no se avergonzó de ti en la cruz del Calvario. Él pensó en ti, sí, y en mí, cuando Él derramó toda su sangre en la cruz. La pregunta es, ¿le recordarás tú a Él? ¿Te avergonzarás de Él el día de hoy al decir que eres un cristiano, un nacido de nuevo? ¿O tendrás el valor de decir, yo renuncio a mi pecado, yo renuncio a esa vida vacía y hueca y reconozco el sacrificio de Jesucristo en la cruz por mí? Así que ahora es el tiempo de decidir. Hoy es el tiempo. Recuerda, la salvación no es un sentimiento. Usted no diga, pastor, es que no siento. No. La salvación no es un sentimiento. Es una decisión. Tú decides dónde pasarás la eternidad. Pero hoy el Señor te brinda la gran oportunidad, el gran privilegio de conocer esa nueva vida. ¿Quisieras hacerlo? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora he escuchado esta palabra. Y esta palabra me hace pensar en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por mí. Y yo respondo a ese inmenso amor abriendo la puerta de mi corazón e invitándote a que vengas a morar en mí. Perdona todos mis pecados. Ayúdame a salir adelante para ser un seguidor tuyo y que pueda agradecerte todos los días de mi vida por tu sacrificio, por Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu gran amor que demostraste al enviar a Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Gracias porque por ese evento que cambió la historia del género humano, hoy tenemos vida eterna. Hoy tenemos perdón. Hoy vivimos bien. Hoy tenemos un destino y vivimos en paz, la paz que tú nos has otorgado. En este momento, Señor, que todo corazón vacío, todo corazón errante pueda conocer tu gracia, pueda conocer tu amor, pueda conocer todo lo bueno que tú le brindas al ser humano. Y que cada creyente de la misma manera vivamos eternamente agradecidos, emocionados, con un interés máximo de servirte, de amarte con toda nuestra energía y también el deseo de poder compartir con aquellas personas que no te conocen tu amor, tu gracia y tu perdón. Que otros también, Señor, sean conectados a ti, Padre, a través del perdón, a través de la remisión, la redención, Señor, que tú lograste en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, hoy que resuene en el mundo entero el hecho de que tú viniste a morir por el pecador, para traer esperanza, para traer nueva vida, para traer sanidad al alma, al corazón y también al cuerpo. Y que podamos, Señor, siempre vivir agradecidos por ese gran sacrificio y que el mundo también lo reciba por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por vernos y escucharnos. Por favor, si el video fue de bendición, no duden en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.